Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. Este es su programa Real News, buscando la verdad de la noticia. Hoy tendremos un tema súper interesante, una disciplina que está manejando mucho, que es la neuroteología, que de ahí sale la neurociencia también, ¿verdad? Hace su aportación. Cuando hablamos, ¿verdad?, sobre todos estos aspectos, tenemos que entender que la teología es el estudio bíblico sistemático sobre Dios. Las tres fuentes, ¿verdad?, que utilizamos los teólogos que somos conservadores, es la Biblia, es la historia de la iglesia y es la experiencia. La Biblia porque es el fundamento principal que hay. Es el fundamento, ¿verdad?, que Dios nos dio como su revelación escrita. Punto número uno, ¿verdad? La historia de la iglesia es porque en el quehacer, ¿verdad?, pues de ser iglesia, pues nosotros tenemos diversas escritos que son pertinentes a utilizar, y la experiencia porque tú tienes que experimentar algo que tú conoces. Si tú no experimentas algo que tú no conoces, sería como dejarlo en tu área con no baje hacia qué, hacia tú experimentarlo y hacerlo. Para este tema tan interesante, tengo conmigo a nuestra hermana Luchi Chotaal Bruno, que es nuestra teóloga, que nos va a estar dialogando un poquito sobre ese aspecto. ¿Cómo estás, Luchi? Muy bien, muy bien. Aprovecho para decirte felicidades, que ya la semanita nos está, ¿verdad?, dando paso a una festividad tan grande como la de esta semana. Así que felicidades, vamos a celebrar, ¿verdad?, Cristo en la Navidad. Amén. Navidad, ya yo tengo, mira, aquí tengo uno de tantos, ¿verdad?, decoraciones que tengo aquí en mi hogar de Navidad. Muy bien, pues yo no me quedo atrás, mira, aquí tengo, mira, también tengo un adornito para poder celebrar la Navidad. Oye, qué bueno, qué bueno. Pero el tema que tú me traes es bien interesante y como tú lo dijiste, es una rama súper, súper, súper nueva. La neuroteología es parte, ahora mismo se está tratando de integrar a lo que nosotros llamamos teología, pero en realidad no está totalmente metida. Si tú puedes, me permites, yo te podría explicar de lo que yo he investigado, ¿verdad? Dentro de todo lo que hemos estado haciendo. Tú me pediste que buscara una cosita, ¿verdad?, para poder atraer al programa. Así que yo trabajé algo y encontré algo sencillo de esto, pero desde la perspectiva para nosotros cristocéntrica. Es bien interesante porque yo puedo probar ciertas cosas con la neuroteología. Déjame ponerte, si me permite, voy a ponerte la presentación que hice y la voy a entonces a compartir con ustedes para que ustedes puedan ver, ¿verdad?, lo que es la neuroteología. Desde el punto, ¿verdad?, teológico, es bien importante entender que no surge dentro de la teología como tal, sino que surge dentro de otros campos que yo voy entonces a hablar en estos momentos, ¿verdad?, dentro de lo que estamos corriendo. Bueno, para yo poder establecer lo que quiero establecer en esta hora, yo escogí de todos los versículos que me hablan sobre la presencia de Dios en el ser humano, escogí algunos, solamente dos y uno que tengo que lo voy a leer, para poder y poner en claro, ¿verdad?, lo que es la mente y lo que se trata de explicar con la neuroteología, que es la espiritualidad. Miren esto, en 1 Corintios 2:16, en esta versión dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí nos está hablando de que nosotros tenemos parte de lo que es la parte esencial de Dios, su mente. Esto se implica muchas cosas más en términos teológicos. El otro verso que yo puedo trabajar para explicar que dentro de la concepción y construcción del hombre, Dios estuvo, ¿verdad?, en el proceso. Y estamos viendo en el Salmo 139, donde el salmista nos dice, tú creaste mis entrañas y me formaste. Y estamos viendo que dentro de ese ser humano que se está formando, Dios estuvo en el proceso. El otro versículo, que no lo tengo ahí, pero entonces voy a trabajarlo, era
Déjenme ver si lo consigo, porque ahorita lo teníamos. Déjenme ver si lo consigo. Bueno, no lo consigo ahora. Si lo puedes conseguir, dice Dios habita, porque Dios es espíritu. Oh, se cayó. Dios es espíritu, ¿verdad? Y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Y entonces son versos que me ayudan a entender lo que la neurotología quiere explicar. Lo que quiere explicar en el ser humano dentro de lo que se conoce como el cerebro. Miren esto. Eso que ustedes están viendo es el punto que de la neurociencia, los neuroteólogos y los neurocientíficos llaman como el punto de Dios. ¿Por qué es que se llama así? Porque este señor, Andrew Newberg, él empezó a estudiar dentro de la espiritualidad a un hombre. Se dio en el 2016, ¿verdad? Cuando un hombre israelí tenía unos episodios epilépticos, mientras él estaba, ¿verdad?, pasando por ese proceso, él fue estudiado para ver cómo era que trabajaba su cerebro. Pero ¿qué pasa? En ese momento se puso, ¿verdad?, el kipú y empezó a leer los salmos y empezó a orar. Y él entonces vio en el cerebro que se estaban marcando unas electrocargas, unas cargas magnéticas, ¿verdad?, en el cerebro, que iban llevando shock de energía de un lado al otro, y entonces eso marcaba una sensación de algo que no era un episodio de epilepsia. Y dijo, ¿pero qué es esto? Pues después, para el 2016 en adelante, entonces comienzan a hacer estudios un poco más profundos sobre, ¿verdad?, este tipo de cosas. Antes de esto sí se había estudiado, ¿verdad?, sobre lo que era la espiritualidad. Pero en el 2016 es que se comienza entonces a coger la neuroteología como algo serio. Aquí estamos viendo cuál es ese punto de Dios, ¿verdad?, que es el lóbulo temporal. Ahí, ¿verdad?, que es una zona del cerebro que está relacionada con la audición, la memoria y las emociones. Y en ese lugar es que la gente, ¿verdad?, detecta estas pulsaciones. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo es que está distribuido esto en nuestro cerebro en una, ¿verdad?, dimensión, un 3D. Y una de las cosas más importantes de la neuroteología es que se ha podido demostrar cómo, ¿verdad?, la religión o la forma, ¿verdad?, de espiritualidad puede ser medida cognitivamente. Miren esto. Ahí tienen una tomografía de una persona que está en descanso y con dolor. Miren cómo se manifiesta. Más, sin embargo, hay una persona que tiene el mismo dolor, pero está en meditación y el dolor entonces es mínimo. Así que estamos viendo cómo es que se va probando esta, ¿verdad?, palabra de espiritualidad dentro de nuestro cerebro. Es algo bien interesante. Estamos viendo aquí también otra tomografía donde se está mostrando, ¿verdad?, una persona que no está en ningún tipo de estado, mientras la otra, ¿verdad?, está en estado de oración, ¿verdad?, intercesión. Hace un rato yo estaba hablando con alguien y estaba diciendo, cuando tú estás orando, se ha probado que las mismas sensaciones y los mismos neurotransmisores que se usan para poder tener una conversación con otra persona se activan. Eso quiere decir que Dios o la persona que está orando está hablando con alguien y se percibe de una forma real. Aquí estamos viendo otras tomografías y mire qué lindo. Cuando yo estudié esto, ¿verdad?, el profesor que nos estaba hablando estaba trabajando los estudios, ¿verdad?, cómo probar la espiritualidad, este mundo científico, porque la espiritualidad no se ve. Sin embargo, ¿verdad?, es algo que se ha probado y se está usando ahora mismo para decir que sí hay algo sobrenatural en el ser humano. La neurología es la rama que tiene que ver, ¿verdad?, con los trastornos del sistema nervioso, y por eso es que viene la persona esta de epilepsia, porque se está estudiando la epilepsia cuando se descubre, wow, mira, pasó algo, y eso que pasó en ese cerebro, entonces se está estudiando cómo el cerebro se comporta, ¿verdad?, con la espiritualidad. Y eso le dio paso a lo que nosotros conocemos como la neuroteología. Y están aquí algunas de las enfermedades neurológicas como la epilepsia, Parkinson, la migraña, el ictus, el Alzheimer, ¿verdad? Y todas estas condiciones son condiciones neurológicas que provocan que una descarga anormal en el cerebro. Sin embargo, se ha probado que la espiritualidad
se puede medir igual que una condición neurológica. Así que la neuroteología entonces surge como una rama de la neurociencia, ¿verdad? De la neurología, no me sale la palabra. Y entonces él analiza, ese estudio analiza, ¿verdad? La relación de esa experiencia religiosa con el cerebro. Ahora, hay unos peligros, y esto es bien importante que tú entiendas, Pablo, entre la neuroteología, como según este, ¿verdad?, investigador neuroteológico, este investigador de la neuroteología, Niebuhr, él dice que como es tan amplio, pueden colarse otro tipo de espiritualidades, como los movimientos New Age, las meditaciones trascendentales, la parapsicología y otros que no tienen entonces que ver necesariamente con una denominación o algo cristiano. Así que es bien importante que esto lo podamos ver, que aunque dice neuroteología, abarca a todo lo que pueda ser espiritualidad. Yo te lo voy a dejar ahí porque yo sé que los integrantes del grupo van a contribuir un poquito más con esto, pero entonces es lo único, ¿verdad?, que yo podría dejarte para que tú puedas entonces desarrollar el tema. Bueno, déjame descargar, salir de aquí. Algo interesante, Luchi, es que la primera vez que yo, ¿verdad?, leí algo sobre esta nueva rama del estudio del quehacer teológico, ¿verdad? Y eso fue en el 2004, más o menos, cuando yo estudiaba en la Universidad Teológica mi bachillerato, hablando hace 16 años atrás. Y fue bien interesante yo estar leyendo porque fue que en el New York Times sacaron un reportaje sobre un doctor que decía y su hipótesis era de que los cristianos que hablan en lenguas estaban locos y parecían de esquizofrenia. Entonces él, no diciéndole nada, había un grupo de oración, y él le hizo tomografía del cerebro cuando estaban en medio de este proceso de hablar en lengua. ¿Qué aconteció? Que para sorpresa de él, las personas estaban alertas y orientadas y estaban recibiendo amor de alguien. Y él no se explicaba porque no había nadie, y lo que estaban era orando y hablando en lengua. Nosotros sabemos que, como usted dijo, ¿verdad? El Cristo dijo que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Que en cuanto a eso, pues sabemos que hay muchos pasajes bíblicos. También, ¿verdad?, está Romanos, capítulo 12, versículo 2, que dice: no conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendéis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Que esa expresión bíblica nos habla también sobre ¿qué? Los pensamientos, la mente, ¿verdad?, el cerebro y todo este acto de funcionalidad que nosotros, ¿verdad?, pues tenemos física y espiritualmente. También, ¿verdad?, no podemos pasar por alto de que, como usted dijo, nosotros tenemos que mantenernos sabiendo que no todo el mundo que estudia la Biblia lo estudia para bien, ¿sabes? Y aún todo el mundo que lee la Biblia no la lee para bien. Yo conocí un espiritista en una ocasión que tenía la Biblia abierta en el Salmo 91 y no la sacaba de ahí. No había quien le cerrara esa Biblia, ¿sabes? Porque realmente ellos toman diversas cosas de diversas tradiciones y el cristianismo no es la excepción. Nosotros tenemos que estar siempre cuidadosos y pendientes. Así, ¿verdad?, que para mí, ¿verdad?, ha sido un privilegio. Gracias, Luchi, por estar conmigo en esta hora de la noche, ¿verdad?, y poder dialogar este tema con esa seriedad que usted lo ha hecho. Por todo. Ahora, ¿verdad?, pues estaremos trabajando
¿verdad?, la perspectiva pastoral, que es, ¿verdad?, el aspecto, ¿verdad?, de hasta cuándo nosotros podemos abrazar estas ramas modernas, ¿verdad?, que sean de forma sana, bíblica, para la edificación del cuerpo de Cristo, y hasta cuándo la podemos rechazar, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Para eso vamos a tener al pastor Salvador García Rivera, como lo he en otras ocasiones. Él es pastor de la iglesia Movimiento Cristiano Bethesda en el barrio Ojo de Agua. También es vicepresidente de dicho movimiento y, ¿verdad?, sobre todo es amigo. Dios te bendiga mucho, Salvador. Muchas bendiciones, amado hermano Pablo. Estamos aquí, ¿verdad?, compartiendo con ustedes interesante tema, y muchas bendiciones a todos los que nos escuchen y nos ven a través de ¿verdad?, de estas redes. Tremendo. ¿Verdad? Cuando hablamos sobre neuroteología, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Bien, cuando empezamos a hablar de neuroteología, estamos hablando del conocimiento que tenemos, que basamos dentro de nuestra mente de Dios, que la parte esa espiritual, como mencionó nuestra hermana y habló el hermano psicólogo, todo aquello que tiene que ver con lo espiritual. Y a la misma vez trabajamos con el estudio que viene de la ciencia, y este es el estudio que se abraza para que podamos entender que la mente tiene un poder enorme para poder manejar las cosas espirituales. Así que nuestra mente, ¿verdad?, tiene un valor fundamental en medio de la espiritualidad, ¿verdad? Hay algunos teólogos que dicen que la mente es el asiento de los pensamientos, ¿verdad?, como si fuera el alma. Hay otros que tienen otras teorías, ¿verdad? Sabemos que el espíritu es el aliento de vida y ese contacto que Dios tiene, que nosotros tenemos con Dios, ¿verdad? ¿Qué nos opinas sobre eso? Así es. Muy bien. Antes que nada, tengo que mencionarlo, y tuve un profesor en mi maestría de consejería pastoral, que es catedrático de la Universidad Adviso, y es el doctor José Rodríguez, y él tiene bastante conocimiento, a decirlo en ese sentido, sobre la teología, y algo que siempre se me quedó marcado es que el ser humano, después de haber experimentado todo, los medicamentos, la medicina y todo, por eso es que muchos dicen que cuando se ha hecho estudios, se ha comprobado que la persona que está teniendo estas experiencias es como si estuviera hablando con alguien. Estos estudios han hecho salir a la luz de que muchas personas llegan a la iglesia esperando tener una sanidad que no encontró con los medicamentos, para decirlo así. Y ahí tiene que ver mucho que la mente, la parte de la psique, esta relación de la parte mental con la parte espiritual. ¿Y qué sucede? Y están estadísticas, ¿sabes? Es interesante mencionar que no la busqué, pero hay unas estadísticas que dicen que muchas de las estadísticas de las muertes que suceden dentro de la iglesia y aquellas que se logran, ¿verdad?, de personas que logran ser sanadas, es porque realmente han tenido una experiencia muy genuina con el Señor, a través de que de estar conectada con el Señor a nivel de esos pensamientos, esas emociones. Por eso que la Biblia menciona sobre eso. Pero es importante mencionar también lo que dijo la hermana, que hay que tener mucho cuidado con esto, porque ahí se pueden colar otras, ¿verdad?, o otras ramas. Pero sí, la neoteología ayuda a que el creyente, para decirlo así, o aquellas personas que llegan a la iglesia con una condición, una situación o algo, puedan tener esa experiencia. Pero ¿cómo sucede eso? Ya los expertos han hablado que tiene que ver mucho con el sistema nervioso, que tiene que ver mucho con las neuronas, tiene que ver mucho con eso.
pero eso tiene que ver mucho con la parte de la relación del individuo con Dios interna. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y tiene que ver mucho con los pensamientos. Por eso el salmista habla mucho sobre eso. Exacto, esos salmos que dicen escudriñame, oh Dios, Sí. a mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, ¿verdad? Está hablando de que le oculte hasta lo más mínimo de su mente, de su cerebro, de su corazón, de toda esa área, ¿verdad? Neurológica y del cerebro, el cerebro y también de la mente. Otra Así cosa es. importante que me gustaría, ¿verdad? Pues decir, ¿verdad? Es que en el estudio que yo leí en 2004, que lo hablé hace unos minutos con la hermana Luchi, se demostró que en medio de este proceso se estaba disparando la dopamina, ¿verdad? Y los neurotransmisores que producen felicidad, ¿verdad? De forma que extraordinaria, que eso significa que las personas que están en continua relación con Dios son menos propensos a ¿qué? A caer en depresión, a caer en estados de ataques de pánico. No es que no le den, le pueden dar, pero que le disminuyen el riesgo. ¿Qué nos puede hablar? Sí, es interesante mencionar que los salmos hablan sobre la alabanza, sobre los cánticos, inclusive cuando hablaba de David, cuando tocaba el arpa y los demonios salían. Todo eso tiene que ver mucho con los sentidos. Y el ser humano, a través de los sentidos, es que podemos tener esa relación con Dios. Volvemos a lo mismo. Todo eso, hoy día, yo estaba dialogando con mi esposa sobre este tema y se trabaja con respecto a la parte de la psiqui, de todo lo que está, ¿verdad? Moviéndose con la neurona y todo lo que tiene que ver con la mente. Pero en aquel tiempo, Juan sabía eso. Claro. Pedro sabía eso. David sabía eso. Los profetas sabían eso. No. Pero había algo más allá que le instaba a que tuvieran una relación, aunque no vieran, pero sabía que estaba ahí. Por eso es que muchos estudios dicen que cuando las personas están orando o hablando, se activa esos sentidos como si estuvieran hablando con una persona frente a frente. Igualmente cuando tú estás adorando, igualmente cuando tú estás... ¿Y por qué le da a las personas esta sensación de llorar aunque no estés triste? Digo, a mí me pasa, no sé usted, Pablo, pero yo no tengo que estar triste para llorar. Pero eso viene de dónde? Ya de la psique, ya viene de esa parte interna del cerebro que te manda un mensaje que te dice, celebra y disfruta este momento porque estás hablando ¿con quién? ¿Conmigo? ¿Con Dios? ¿Ves? Entonces, esa es la parte la parte importante de hacerla entender dentro de la iglesia de la neuroteología. Esa es la parte importante. Reconocer la parte divina, la parte de Dios, que es el trato, Así es, del Espíritu Santo. Eso es el trato. Perdóname que te interrumpa, ¿verdad? El trato del Espíritu Santo con el ser humano. ¿Ves? Es eso. Quiero aclarar algo. En la Biblia sí menciona muchos eventos, pero hay que tomar con mucho cuidado cada uno de estos eventos, porque algunos de los eventos que se pueden mencionar como alguna experiencia a nivel cerebral, a nivel de espíritu, a nivel psicológico, no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente tiene que ser así. Sin lugar a dudas, hay diversos géneros, ¿verdad?, dentro de la Biblia que se tienen que estudiar de diversas formas, ¿verdad? Una cosa son el género apocalíptico, los profetas,
los libros históricos, las parábolas, etcétera. Yo entiendo lo que usted me quiere decir, pero quise desmenuzar un poco más para nuestra audiencia. O sea, esos son clases de hermenéutica, ¿verdad? De cómo nosotros podemos interpretar y hacer así. ¿Verdad? Dios te Salvador, estamos en vivo, así que no hay problema, pero pusiste en silencio el micrófono. Sin querer. Perdón. Ahora, cuando uno viene al Señor, a Cristo, viene y inmediatamente tiene un cambio de ¿qué? De pensamiento. Se regenera la mente a la mente de Cristo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Así que, ¿sabe? Es la experiencia y es importante que se lleve a este tema, porque ahora mismo también se está distorsionando y se está trayendo, como dijo la profesora y la teóloga, y lo muy bien explicado. Si uno tiene muy claro este tema, es exactamente una sombrilla para que debajo de ella se incluya muchas de las ciencias, que es lo que ahora mismo está sucediendo. Es lo que está sucediendo. Pero en la teología, ¿en qué es lo que es la teología? La teología, ¿qué es? El estudio de Dios. Y cuando hablamos del estudio de Dios, hablamos de qué. Y cuando hablamos de teología, pues estamos hablando de qué. Neuroteología, estamos hablando del estudio de Dios que a nivel de la mente. De la mente. Y por eso es, y creo que recalcar en esto, por eso es que cuando uno viene a los pies de Cristo, dice, pero ¿cómo esa persona ha cambiado tanto? ¿Cómo es que esa persona ha podido lograr tanto? ¿Cómo ha tenido tanto triunfo, tanto desarrollo? ¿Por qué se ha sanado? ¿Por qué una persona que tiene SIDA ha sido sanada? ¿Por qué una persona que tiene COVID salió sanada? ¿Por qué una persona que estaba en la quiebra está próspera? ¿Por qué el matrimonio roto se arregló? Es porque viene con inmediatamente un cambio de mente, se regenera la mente y viene a estudiar la teología, que es estudiar a Dios con toda su mente. Esto es interesante, ¿sabes? Amén, amén. ¿Verdad que también el salmista dijo cantar a Dios con inteligencia? Con inteligencia, claro. ¿Verdad que son otros pasajes bíblicos que podemos dialogar sobre? Claro. Pensamientos, las mentes, etcétera, etcétera. Algo interesante, ¿verdad?, que me gustaría añadir es que nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, de que la neurología pues trabaja con el cerebro, ¿verdad? El cerebro es así es importante. Hay gente, ¿verdad?, para dejar esto meridianamente claro, cuando yo doy clases de capellanía, yo le llevo a la gente y le digo, ¿a dónde usted tiene su cerebro? Y todo el mundo me hace así. Y después le pregunto, ¿y a dónde usted tiene su mente? Y ellos se quedan en blanco. ¿Por qué? Porque la mente y el cerebro son dos cosas distintas, ¿verdad? ¿Quién trabaja con la mente? El psiquiatra. Y el neurólogo trabaja ¿con qué? Con el cerebro, ¿verdad? Y es una cosa que quiero dejar meridianamente claro. Pero sabemos que Dios, como nos creó como seres holísticos, integrales, Dios que ministra a todas las áreas de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, ¿verdad? Y tenemos que ver esa realidad, que Dios es el Dios que ministra todas las áreas. Salvador, nuevamente me pusiste el micrófono en silencio. Sí, es para escucharte, es para escucharte y no interrumpirte. Déjalo abierto, conmigo no hay problema, ¿verdad? Que estoy totalmente de acuerdo con lo que me han mencionado, pero es importante también traer a esta conversación, y es que y no sé si se puede hacer hasta otro tema sobre este tema, y es que ya ahora todo es racional.
Ahora y hay que empezar a estudiar todo a un punto racional, porque no es lo que realmente la sociedad espera de las personas que uno pueda estar pensando. No sé si me va siguiendo el punto. Por ejemplo, la presencia, como usted mismo mencionó, una persona hablando en lengua, decían que estaba mal, que estaba loco, cuando en realidad era la presencia del Espíritu Santo. A una persona muy cercana a este servidor que está aquí, en un momento dado, yo fui hace, cuando estaba jovencito, hace antier, solicité para la policía, y dentro del examen psicológico en aquel momento, no sé si todavía lo hacen, preguntaban si yo llegaba a escuchar voces o sentía en el corazón que alguien me hablaba, o si alguien me hablaba, y yo le dije, si yo decía que el Señor me hablaba, pues me iba a colgar en el examen. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque no pueden pensar en que una persona puede tener una relación con Dios interna y escucharlo, sentir esa presencia. Y te quiero leer, antes de continuar, en Romanos, no sé si estaban buscando este capítulo, Romanos 12, 1 y 2, que dice: así que, hermano, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio, es todo nuestro cuerpo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que esto de la liturgia está bueno. Lo más importante es nuestra mente, nuestra salud. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendimiento. ¿Qué significa entendimiento? Pensamiento, conocimiento. Así que es importante comprender esto. No sacar la palabra en un momento dado de contexto para traerlo por el pelo, para entenderlo en algún proceso de verdad, como está pasando con mucha ciencia que realmente está pasando hoy día, sino que entendamos que nosotros tenemos que presentarnos al Señor, nuestro cuerpo, no importando los tiempos. Ahora me fui muy pentecostal. No importando los tiempos, no importando las ciencias que existan y las ciencias que surjan, porque Dios no cambia. Vuelvo, repito, Juan no sabía, Pedro no sabía, los apóstoles, David no sabía, pero algo sucedía en ellos, y era que David danzaba como corderito. Que David danzaba, como dice el corito. No danzaba David. ¿Y por qué danzaba David? Porque sí, no. Él danzaba porque quería agradar a alguien que los que estaban alrededor no lo veían, pero él sabía quién era. Y algo, ¿verdad?, que me gustaría, ¿verdad?, pues afirmar es que nosotros, pues, entendemos lo que usted quiere decir sobre la racionalización de todas las cosas, buscar el porqué de todo. A veces es porque no podemos, caemos en la trampa. Así es. Porque entonces, si nosotros buscamos el porqué, ¿qué te van a decir después? Como el mismo lo que te dice es que cada cual tiene su verdad. Su verdad, así mismo, ¿eh? Así mismo. Entonces es el relativismo. Así mismo. Que no hay metanarrativa, que no hay cosas absolutas. Y decir que no hay cosas absolutas es un absoluto en sí mismo, que es una contradicción, ¿verdad? Pero eso, yo entendí lo que usted me quiso decir, y más adelante, otro día, pues trabajaremos sobre eso. Y entiendo que un programa, ¿verdad? Podemos hablar sobre apostasía, otro programa podemos hablar sobre diversos temas muy interesantes como el posmodernismo y las diversas fuentes que hay. Ahí hay algo, ahí nos hicieron una pregunta, ahí en lo que están, ¿verdad? Y nos hizo una pregunta, cuando se dice que cree que está sano, ¿esto ayuda a los sentidos de tranquilidad a nivel mental? Claro que sí, claro que sí. Por eso es que el Señor en un momento dado le pregunta a uno, ¿tú quieres ser sano? El Señor quería sanarlo, pero Él le pregunta, porque hay una actitud, hay una seguridad, y es importante entender
que eso viene primero de nosotros, el creer. Pero entonces, cuando tú haces ese ejercicio, me salió la palabra, ese ejercicio mental, siente la tranquilidad, siente la paz, y muchas personas son sanadas, ¿sabes? A veces hay muchas enfermedades que son psicológicas, son mentales, son enfermedades que vienen, como lo que dicen los hipocondriacos, que le duele una pierna al otro y al otro también le duele la pierna. Entonces, llega el momento. Ajá. Mi hermano, yo conocí a una dama de que se tenía que tomar una Advil todas las tardes. Pues. Y un día el yerno, una maldad, y le dijo, mira, yo tengo unas pastillas que son mejores que las Advil. Y le dio unos M&M con un vaso de agua, pero le dijo, trágatela para que te haga efecto. Entonces, a ella se le quitó el dolor que tenía, se le quitó todo lo que tenía. Y al otro día le preguntó, ¿no tienes más de esas pastillitas nuevas? Y él le dijo, no, se me acabaron los M&M. Esos son problemas psicosomáticos, ¿sabes? Psicosomáticos, la mente. Y por eso es, ¿sabes? Y la iglesia, tal vez volviendo al principio para concluir, para resumir, la iglesia y este estudio que nos presentó el profesor, como dije, José Rodríguez, de que las personas que están en alguna condición terminal, y eso se me olvidó decirle, terminal, un cáncer, una enfermedad, algo, llegan a la iglesia y muchas de esas personas vienen y son sanadas, pero vienen y son sanadas, y eso hay estadísticas sobre eso, ¿sabes? Consejería en Crisis, hay estadísticas sobre eso. ¿Pero por qué? Porque esa persona llega con una actitud y con un deseo, porque no conseguí ser sanada con los medicamentos y las cosas, pues fui sanada acá en la iglesia. Y ahí vamos a la mujer de flujo de sangre. La mujer de flujo de sangre gastó todo el dinero, pero ella creyó. No había más dinero, pero creyó. Exacto. Y fue, y llegó a un lugar y tocó solamente. Y cuando tocó, fue sanada. Amén. Ya en forma de conclusión, me gustaría dejarle unas palabras a nuestra hermana Luchi Chotal. Sí, bueno, yo quiero contribuir, ¿verdad?, al tema, y según los estudios, ¿verdad?, que hemos analizado, ese factor de fe, usted sabe que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese factor de fe tiene un poder sobrenatural en el cerebro de tal manera que altera la realidad, porque eso es la fe, es alterar la realidad. Y lo que estaba diciendo el pastor Salvador sobre las personas que están en estados de enfermedades terminales, como la fe en creer que está sano a través de la sangre de Cristo, por el poder de la sangre de Cristo, porque creemos en él, pues nosotros vamos a ver que eso es medible en esta teología que nosotros llamamos la neuroteología. Tú la puedes medir la fe. Eso no se podía. Por eso es que nosotros ahora mismo, los que somos cristianos, no somos locos, porque hemos demostrado científicamente que nuestra fe y aquellas cosas que antes decía, si tú no me lo puedes medir, no lo puedo creer. Ahora sí tenemos una herramienta para decirle a los ateos, decirle a aquellas personas que creen en otras cosas, que nosotros tenemos algo real cuando estamos en comunión con aquello que nosotros llamamos Dios. Es real, porque se puede medir. ¿Verdad? Tremenda aportación de la hermana Luchi, es verdad. Perfecto. En muchas ocasiones nosotros tenemos que ser realistas. Nuestra fe está fundamentada en algo que no se puede meter en un tubo de ensayo, pero sí que es medible a través de la neuroteología, y esa es la aportación positiva que da la neuroteología. ¿Me van entendiendo? ¿Sabes? Y también hemos hablado de que hay cosas que son negativas también, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, escudriñarlo todo, retén lo bueno y ¿qué? Desecha lo malo. Esa es la forma.
La forma es que uno tiene que saber estudiar las cosas y pasarla por el filtro de la palabra. Algo que me gustaban de los pastores de antes, ¿verdad? Como un Toñito Rivera, como una persona como Antonio Mejías, eran personas que no tenían mucho estudio, pero sabían una Biblia. Es como si tuvieran la Biblia en el cerebro. Sí es. Y tú le hacías cualquier pregunta y que te decía, no, es que la Biblia te dice así, 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 así. ¿Me entiendes? Y muchas veces pues cometemos tantos errores porque nos hemos apartado de la palabra. Nada, hermanos, para mí ha sido un privilegio, ¿verdad? Pues dialogar con ustedes sobre este tema. Le damos gracias a todos nuestros panelistas por estar con nosotros. Ya para la próxima ocasión será ya para el próximo año, si Dios permite. Estaremos con más entrevistas, estaremos con más temas, trabajaremos el tema de la apostasía, ¿verdad? Que es un tema muy interesante, el cual pues estamos para todos aprender, ¿verdad? Y acuérdense, Real News, buscando la verdad detrás de la noticia. Dios les bendiga y un abrazo a 6 pies de distancia. Dios le bendiga. Dios bendice. Amén.